El acta de la sesión 36 queda reglamentariamente aprobada, y el acta de la sesión 37 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Respecto de la cuenta, el señor secretario dará lectura a la misma. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Un oficio de la ministra del Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2023, por el cual remite información referida al segundo trimestre del año 2023, correspondiente a la glosa 03, sobre ocurrencia de incidentes y ataques informáticos registrados en los servicios dependientes, así como el cumplimiento del o los protocolos de respaldo. En segundo lugar, un oficio del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, también en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2023, en cumplimiento de las glosas comunes del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, glosa 05, incidentes, correspondiente al segundo trimestre del año 2023, y glosa 05, vulneraciones, correspondiente al primer semestre del año 2023, ambos asuntos también en relación con ciberataques. En tercer lugar, se da cuenta del informe de la visita que realizó esta comisión al Observatorio Paranal, con el objeto de observar in situ el trabajo de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral y la planta solar Desierto de Atacama. Ese informe además se encuentra impreso a disposición de las y los diputados. Luego se ha recibido también un correo electrónico de la oficina del diputado Rubén Oyarzo, a través del cual justifica su inasistencia a esta sesión por motivos de agenda de último minuto. También se ha recibido un oficio de la Unidad de Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite el informe de participación ciudadana que se recibió en la plataforma Congreso Virtual acerca del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, que es el boletín 15.869, el que estuvo publicado en la plataforma entre el 3 de julio y el 7 de agosto de 2023. Se han recibido también un correo electrónico de la profesora asistente del Instituto de Éticas Aplicadas y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA, señora Gabriela Arriagada, quien excusa por segunda vez su inasistencia a esta sesión por compromisos previos. En séptimo lugar, una nueva comunicación del presidente del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, señor Juan Carlos Sáez, a través de la cual solicita una audiencia con la comisión con el objeto de dar a conocer el quehacer científico de ese centro de investigación albergado en la Universidad de Valparaíso. También se ha recibido, en octavo lugar, un correo electrónico de la Ejecutiva de Gestión de Socios de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, quien, en nombre de la Mesa de Trabajo de Inteligencia Artificial de esa asociación, solicita audiencia con la comisión a fin de que pueda exponer su postura respecto del proyecto de ley que está hoy día en tabla sobre inteligencia artificial. Hace presente además que esa Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información es la principal organización que reúne a las empresas del sector privado de la industria tecnológica y de telecomunicaciones en Chile. En noveno lugar, un correo electrónico del director jurídico de la Asociación para el Desarrollo de la Industria del Marketing y Publicidad Interactiva, IAB Chile, señor Raúl Arrieta, por medio del cual solicita audiencia con la comisión a fin de que esa asociación pueda entregar su parecer respecto del proyecto de ley sobre inteligencia artificial que se encuentra en tabla. En décimo lugar, se acompaña el 83º número del Boletín Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional,
elaborado por el área Economía de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y en último término, ha llegado un reemplazo del diputado Luis Sánchez Osa por el diputado señor Mesa. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, pero creo que se reintegró ahí el presidente titular de la comisión. Así es, gracias, señor Ramírez. Muchas gracias, diputado Ramírez. Estaba ahí resolviendo un problema, así que les pido excusas. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? El diputado Lilayú. Yo, en primer lugar, qué bueno que haya llegado nuestro presidente titular, porque yo quiero agradecer, la verdad es que agradecer realmente de corazón la gestión que él hizo de poder visitar Paranal, agradecer también al señor Smog y a todo el personal de apoyo del Congreso que nos acompañó. También, evidentemente, estuve muy contento como persona y también como parlamentario y miembro de la comisión, de estar acompañado con colegas que uno va conociendo y va aprendiendo de ellos también lo que significa la dedicación al servicio público. Eso en primer lugar, y por su intermedio, señor presidente, también ver la posibilidad de agradecer como grupo o en forma personal al director de eso, no me acuerdo el nombre, pero al director de eso que estuvo especialmente acompañándonos. Eso en primer lugar, señor presidente, le reitero y lo felicito por su gestión en la presidencia de esta comisión. Y en relación a eso, yo quería plantear ya un punto importante que me di cuenta y lo manifesté ahí, usted estaba presente, que creo que en estos momentos toda esa maravilla, todo ese conocimiento que está haciendo eso en la parte astronómica, la astrofísica, no está llegando a Chile. No está llegando a Chile ¿en qué sentido? A nuestros colegios, a los jóvenes, a las escuelas, y ese es yo creo que un compromiso, es un trabajo que tenemos que hacer con el Ministerio de Ciencia, que nos está acompañando, pero creo que tenemos que hacer una relación mucho más cercana y que haya una disposición de que este adelanto astronómico, que es único en el mundo, llegue a todos a nuestros jóvenes, a nuestras escuelas. A mí me gustaría que la astrofísica, la astronomía pudiera llegar a la escuela que hay en Los Muermos, a la escuela que hay en lugares más distantes de nuestro país, y que de ahí van a salir muchos jóvenes que puedan darle mucho sentido y desarrollo a la ciencia, ¿verdad? Ahí pudimos destacar, señor presidente, ¿cierto?, de que no solamente mirar las estrellas para las personas que nos están escuchando, sino que hay mucho adelanto en cuanto a ingeniería, adelantos de láser que nos mostraron, y yo creo que eso es una obligación y un deber en la cual el Ministerio de Ciencia, que debiera estar escuchando, ¿cierto?, debiéramos tomar para que se haga enseñar a nuestro colegio. Esa es una cosa. Segundo tema es que también lo manifestamos y le hice la pregunta, y usted lo sabe, señor presidente, que debiéramos oficiar al Ministerio de Ciencias de nuestro país y al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, para que Chile no solamente sea un anfitrión relativamente pasivo, un anfitrión de este estudio astronómico, sino que sea parte de uno de los 16 países miembros, sería el 17 país miembro de esta organización, y creo que es una obligación ya de nuestro país, del Ministerio de Ciencia y también de Relaciones Exteriores, para que hagamos todas las, los contactos para que así sea. Tenemos entendido por lo que escuchamos que no habría ningún impedimento, sino que solamente la voluntad de nuestro país. Y lo otro, yo quería, en relación a esta misma maravilla de cielos limpios, astronómicos que tenemos en el mundo, yo dije que Chile debiera convertirse en la capital o en el centro astronómico realmente del mundo. Y tenemos las condiciones, tenemos muchos cerros, y es por eso que yo quiero comunicarle, y contarle, señor presidente, que hizo una gestión a nivel de la
a nivel de la Embajada China, y en la cual yo quiero leerles efectivamente la comisión y los integrantes lo puedan hacer suyo, en la cual yo le estoy derivando una carta que se lo podamos hacer a través de la comisión al Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país y también al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo leo textual. En conformidad a las normas legales y constitucionales que me asisten en calidad de diputado de la República, solicito a la comisión que se oficie al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de requerir que se lleven a cabo conversaciones diplomáticas con representantes de China para suscribir un acuerdo para el desarrollo astronómico de Chile en virtud de los siguientes antecedentes. Que es de público conocimiento que el norte de nuestro país claramente tiene una ventaja significativa en comparación a otros lugares del mundo para la observación del universo como parte de la actividad astronómica. En este sentido es necesario que como país podamos llevar a cabo esfuerzo, inversión y recursos y negociaciones colaborativas para desarrollar la astronomía a nivel nacional, pues se requieren mayores investigaciones para que los seres humanos, tanto en Chile como en el extranjero, contemos con mayor información sobre el universo y su funcionamiento. Como parte de este esfuerzo se han desarrollado varios proyectos en nuestro país cuyo fin es fomentar la investigación astronómica y ampliar la actividad educativa en esta materia, pues el desierto de Atacama tiene las mejores condiciones de observación astronómica. Un ejemplo es lo que nosotros vimos, ¿cierto?, en la observación aeropanal operado por la European Southern Observatory, que ha contribuido notoriamente al desarrollo astronómico colaborativo en nuestro país. En mérito de lo expuesto, solicito, a través de la comisión, señor presidente, que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Ministerio de Relaciones Exteriores puedan llevar a cabo las gestiones necesarias para suscribir un acuerdo para el desarrollo astronómico con China, pues el conocimiento del universo es un ámbito de estudio que nos involucra a todos como parte de este planeta. Y como chilenos debemos generar las instancias que sean posibles para utilizar el buen espacio del desierto de Atacama en beneficio de la observación astronómica y el desarrollo científico. Sin otro particular, señor presidente, yo espero que haya una buena recepción de este oficio. Yo en estos momentos está mi secretario en forma presencial, entregándole seguramente al señor secretario, señor Smock, del oficio que le acabo de leer. Todo esto nace de la excelente visita que hicimos a Paraná, y eso es un fruto de su gestión, señor presidente. Y por último, yo quiero decirle, bueno, yo me reuní con el embajador chino hace 3 o 4 días atrás, y él está muy entusiasmado y ya están haciendo algunas gestiones para que esto pueda llegar a cabo, señor presidente. Y lo último punto, y ya no quiero dar la lata, pero a mí me preocupa mucho en relación a esto, que se cita a la ministra de Ciencia y Tecnología, que nos pueda explicar en la comisión por qué nuestro país se ha restado de poder participar, de llegar a la Luna, de que nuestro país pueda llegar a la Luna con el satélite israelí que todos sabemos, y en la cual comenzó con un cierto presupuesto, después se bajó a la mitad, etcétera. Puede haber valores, puede ser causas de tipo económico, pero en Chile en este momento hemos despilfarrado muchos ciertos recursos, y a mí me gustaría que en algún momento nuestro país, cierto, pudiera tener, aunque sea la bandera chilena en la Luna, y eso también va a significar, aunque sea la bandera chilena en la Luna, significa que podemos llegar como país mucho más allá de lo que pensamos. Para mí eso tiene un valor inconmensurable, y no me explico cómo nuestro país probablemente dejó de pasar una posibilidad que es ciencia, tecnología y un avance para nuestro país. Yo quiero que se cita a la ministra de Ciencia y Tecnología y que nos pueda explicar a nosotros y al país realmente qué es lo que pasó. Tomamos conocimiento ayer llegó ya un satélite, cierto, de India, que también fue en su momento un país poco desarrollado, y ahora en este momento está poniéndose el 4.º país en el mundo que está ya llegó a la Luna definitivamente. Así que bueno, esos son mis puntos varios, en la cual yo solicito que ojalá tenga bien, señor presidente, de tomarlo en cuenta. Muchas gracias, diputado Lilayú. Antes de referirnos a sus puntos, quisiese darle la palabra a la diputada Marta Bravo, que me había pedido la palabra igual. ¿Está o no? Diputada Bravo. No, sí la había pedido, presidente, pero era para agradecer
Yo creo que el doctor Lilayu ya lo dijo todo. Eso, está bien. La diputada Elia Molina pidió la palabra. Diputada Molina. La perdimos. Está. Diputada Molina, por última vez. Ok, no está la diputada Molina. Quisiese pedirle a la comisión, antes de continuar, dos cosas. La primera es que en relación al proyecto que hoy día vamos a comentar, tenemos solicitudes de audiencia para poder exponer en esta comisión, y quisiese pedirles a todos que me autoricen a aceptar esas invitaciones o esas peticiones de audiencia que nos han dado para darle discusión a esto. Diputada Molina, perdón, ¿habías pedido la palabra? No puede hablar, va en auto, ok. Quería pedir la autorización a la comisión, si las personas que me han solicitado respecto del proyecto que hoy día va a estar en tabla, de poder invitarlo. ¿No hay problema? ¿Sí? Gracias. De acuerdo. Segundo, respecto a lo que ha solicitado el diputado Lilayu, igual me gustaría recabar el acuerdo de poder invitar a la ministra de Ciencia para que obviamente nos explique las razones de por qué este ofrecimiento de ser parte de una misión espacial a la Luna junto al Estado de Israel, digamos, ha sido desechada, o si hay posibilidades de modificar aquella decisión. Les pido también el acuerdo para poder invitar a la ministra. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? ¿Solamente puedo hablar? Si estás en movimiento no puedes hablar, me indica el secretario de la comisión. Si vas al beco. Sí, lo siento. Estoy aquí en la oficina. Ya, no importa. No hay problema. Ok. No, se puede hablar de eso. No, que me indica el secretario que no puedes hacerlo, entonces no quiero... Diputada Serrano. Sí, presidente, muchas gracias. Mire, yo solo para poder complementar el punto, o sea, yo creo que no tan solo tiene que hoy día el Ministerio dar cuenta sobre este proyecto en particular, sino que nos den una cuenta mucho más larga y mucho más clara sobre todo lo que se ha avanzado en materia aeroespacial, porque entiendo que existen otros proyectos también. Entonces yo creo que para que la citación sea más larga que solo repetirnos a ese punto, para que también podamos hoy día ver con fundamentos por qué se desecha o si es que se desechó este acuerdo, para poder avanzar en la materia. Entonces hacerlo más extenso. Perfecto, me parece que se complementan las peticiones del diputado Lilayu con la diputada Serrano. No creo que haya inconveniente. ¿Les parece el acuerdo de invitarla en ese marco? Acuerdo. Todo acordado. Bien, pasemos al orden del día. Faltan los oficios que pidió el diputado Lilayu en cuanto a oficiar al ministra de Ciencia y Relaciones Exteriores para que Chile evalúe la posibilidad de ser Estado miembro de la ESO. Pero ahí necesitamos el acuerdo para enviar ese oficio, o lo podemos enviar de manera oficiosa nosotros. No, tiene que haber acuerdo de la comisión, si le parece a la comisión. Por eso, quiero pedirles el acuerdo también para poder oficiar a la ministra de Ciencias desde esta comisión, para solicitarle el ingreso de Chile o la postulación de Chile a el Observatorio Austral Europeo, que visitamos recientemente en Paraná. Les quiero pedir el acuerdo para hacer esa solicitud a nombre de la Comisión de Ciencias al Gobierno a través del Ministerio de Ciencias. Señor presidente. Diputado Lilayu. Sí, yo creo, estuve analizando y averigüé, ¿cierto? Hay que hacer a nivel de ciencia, pero también creo que aquí hay una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no solamente la incorporación a eso, sino también al deseo concreto de que China pueda participar, y esto yo creo que esto tiene que ser con Relaciones Exteriores y también de Ciencia y Tecnología. Sí, pero yo les pediría que no mezclemos eso, el Centro Astronómico Europeo, con lo de China. Creo que son cosas distintas. Entonces, lo primero que quiero recabar es el acuerdo
para oficiar al Ministerio de Ciencias y también a Relaciones Exteriores para ver, ¿no es cierto?, evalúe la posibilidad de la postulación a este Centro Observatorio Europeo como Estado miembro por parte de Chile. Diputada Serrano. Sí, presidente, sin desechar lo que, o sea, lo que nos ha estado expresando el diputado Lilayú, creo que hacer una materia también que es más compleja que la Comisión de Ciencia, yo esperaría que la ministra venga a exponer y posterior a aquello recabar un acuerdo que creo que también estaríamos viendo. Tenemos que conversar con la Comisión también de Relaciones Exteriores, entonces vamos piano a piano. Yo al menos no daría el acuerdo hasta que podamos estudiar más sobre la materia. Mira, secretario, ¿tienes alguna propuesta? Porque una cosa es enviar el oficio, lo otro es que esperar que ponga la ministra. Trajimos para que esto avance bien. No, presidente, solo plantear si el diputado Lilayú tiene a bien que el acuerdo sobre enviar estos oficios lo adoptemos una vez que podamos escuchar a la ministra pronunciarse al respecto sobre ambos temas, porque el señor Lilayú ha planteado como miembro, como Estado miembro de la ESO y también en las eventuales conversaciones con China para avanzar en cooperación en investigación astronómica. Bueno, yo... ¿Puedo hablar, señor presidente? Por favor. ¿Puedo hablar? Me parece bien las dos mociones. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que seguir avanzando porque cuando tuvimos esa reunión, señor presidente, claramente todos los participantes que estábamos ahí estábamos totalmente de acuerdo que era conveniente hacer esa estrategia. Estuvo también un representante del Ministerio de Ciencia, que yo creo que le habrá informado a la ministra, y yo creo que hacer algo ya más concreto sería, independientemente de escucharle a la ministra de todas maneras, pero hacer una petición formal sobre eso. Sí, mira, solo un punto para tomar una decisión. Efectivamente estuvimos 5 diputados presentes en Paranal, somos 13, por tanto, digamos, no estaba la mayoría ahí presente, sí los que estábamos teníamos acuerdo en esto. Yo quisiera pedirles que escuchemos a la ministra, la invitamos y obviamente luego oficiemos. Ahora, si el diputado Lilayú quiere mantener su punto, tendríamos que someter esto a votación. Pero a mí, honestamente, me gustaría que esto lo hiciésemos de manera conjunta como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, porque me parece que es una situación de alto nivel. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, diputado Lilayú? Perfecto, muchísimas gracias. Usted es un hombre siempre muy sensato y se lo agradezco siempre, diputado. Ya, vamos a invitar a la ministra y luego de eso. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar a la orden del día. Y entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley originado en moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Esto es el boletín 15.869-19 en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para tales efectos escucharemos a los siguientes invitados quienes se encuentran conectados a la sesión y a quienes se les ha otorgado un tiempo máximo de exposición de 15 minutos. 13 minutos es como me desacomoda. 15 minutos. ¿Ah? Y en primer lugar, al director de Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, señor Felipe Tovar. Le acompaña la coordinadora ejecutiva, la señora Dominique Hermosilla Varela. Don Felipe Tovar, tiene usted la palabra y sus 15 minutos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar mi opinión a través de unas diapositivas. Voy a tratar de compartir ahora. No sé si necesito permiso para hacerlo. Eso, se ve, supongo. Si me pueden confirmar que ven ok todos. Sí, se ve muy bien. Ya.
Ya, bueno, en primer lugar me gustaría presentarme para que un poco podamos acordar de dónde vienen mis recomendaciones. Yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile, graduado en el 2010. Soy doctor en procesamiento de señales por el Imperial College en el 2014 y fui investigador postdoctoral de la Universidad de Cambridge en el grupo de aprendizaje automático. Actualmente soy profesor asociado de la Universidad de Chile. Soy director de la iniciativa de datos e inteligencia artificial de la misma casa de estudios. Y además soy investigador de 2 centros basales financiados por ANID, el Centro de Modelamiento Matemático y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Además fui integrante fundador y el primer coordinador del Magíster de Ciencia de Datos en la Universidad de Chile hasta el año pasado. Y mi investigación ha sido casi totalmente financiada con fondos públicos nacionales a través de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través de Becas Chile, a través de Fondesit, a través de los programas de investigación asociativa y de atracción e inserción, y a través de los fondos basales que mencioné antes. Últimamente algunos de mis proyectos son financiados por Google, pero no tengo ninguna relación laboral con ellos. Mi relación laboral es exclusiva con la Universidad de Chile. Tengo experiencia también en docencia y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para distintas industrias, para las ciencias también. He dado clases en la CEPAL, en Banco Estado y en empresas como Entel, pero todos estos servicios han sido a través de la Universidad de Chile. Quisiera partir con esta slide para dar un poco de contexto de lo que vamos a hablar. Lo que es común en estas fotografías es que estamos viendo herramientas, ¿ya? Herramientas de distinto nivel de sofisticación, herramientas que sirven para hacer distintas actividades, ¿cierto? Tenemos una camioneta que puede servir para transportar comida o considerado como un vehículo para atropellar a alguien. Un martillo que puede ser usado para construir una casa o para atacar a una persona. Un computador que puede ser usado para escribir un poema o puede ser usado para hacer un ciberataque a una institución pública, y así. Parto con esta slide porque la idea principal que quiero instalar es que las herramientas no tienen ni un uso exclusivo ni un impacto positivo o negativo determinado como en cuanto a herramientas. Hay algunas de estas herramientas, las más sofisticadas, que últimamente hemos visto que gozan de una propiedad que llamamos inteligencia artificial. Esta es una capacidad que exhiben las herramientas, a veces le llamamos máquina, pero vamos un poco más básico, las herramientas, para realizar algunas tareas que si nosotros realizáramos como humanos serían tareas inteligentes, ¿no? Pongo un ejemplo aquí abajo que traté de hacer un ejemplo lo más cercano a todos nosotros, que es la forma en la cual los lectores de huella digital determinan si uno es o no es la persona que dice ser, ¿no? El lector de huella digital toma una fotito en nuestra huella digital, esa fotito se digitaliza, es decir, se convierte en una matriz de números donde hay ceros en los lugares donde no hay actividad y 1 en los lugares donde efectivamente hay huella. Y esto entra a un motor de inteligencia artificial. Este motor está construido con herramientas científicas que vienen desde las matemáticas, desde la ciencia de la computación, de la estadística. Hay algunas herramientas que seguramente algunos de ustedes han escuchado, como redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, árboles, bosques, ¿ya? Son herramientas que han estado presentes en la ciencia hace decenas de años, ¿ya? Y que últimamente con el auge de la potencia computacional han podido resolver tareas que parecen bien impresionantes. Esta definición de inteligencia artificial es independiente de los componentes de la herramienta. Lo que hay dentro de esa cajita que dice inteligencia artificial es irrelevante para determinar si este sistema es de inteligencia artificial. Lo que denota este sistema como uno de inteligencia artificial es que la tarea que está desarrollando es una tarea que uno requeriría pensar, ¿no? Si a mí me pasan un conjunto de ceros y uno, yo para determinar si esa huella digital corresponde a una persona u otra necesitaría llevar un intenso proceso cognitivo. Y como la máquina lo está haciendo por mí, yo la denoto como inteligente. Eso es la inteligencia artificial. Entonces es independiente de qué es la herramienta, es independiente de cuál es la aplicación. Este ejemplo de la huella digital puede ocuparse para abrir una puerta o puede ocuparse para reemplazar la identidad o robar la identidad de una persona para un fin malicioso, ¿no? Y usualmente es parte de un sistema mucho mayor, ¿no? Hay cámaras, hay tomas de decisiones, no toda es inteligencia artificial, hay alguna componente solamente. La inteligencia artificial en Chile reviste oportunidades, pero también desafíos, ¿ya? Para una economía emergente como Chile y una sociedad con muchas necesidades, es una tremenda oportunidad.
para migrar de una economía extractiva a una basada en conocimiento. Tiene un potencial único para aumentar el bien social. Y es muy importante también darnos cuenta que hasta ahora estamos haciendo las cosas bien, en la dirección correcta, pero seguramente no en la magnitud requerida. Chile está preparado científicamente para ser un líder regional de inteligencia artificial, y eso lo digo con mucha propiedad, porque la disciplina está construida principalmente en un cimiento de ciencia. Y Chile, comparativamente, dado el tamaño de su economía y dado el tamaño de su población, si uno normaliza por esos factores, Chile tiene una comunidad científica que es muy potente y es una plataforma única en la región para construir estos mecanismos de inteligencia artificial y saltar en el camino del desarrollo, como lo dije en el primer punto. Además, Chile está políticamente avanzado también en el tratamiento de la inteligencia artificial. Hace 2 años tenemos una política nacional de inteligencia artificial, hoy día estamos hablando de este proyecto de ley, entonces denota una preocupación única para un país como Chile. Pero sí hay muchos desafíos. La inteligencia artificial viene y no hay nada que podamos hacer para detener que venga. Lo que sí podemos hacer es aprovechar esta herramienta y ocuparla para disminuir brechas y no aumentarlas, ¿no? Alguien va a estar haciendo inteligencia artificial en Chile, nos gusta o no. Lo que está en cuestión ahora es si somos nosotros o somos simplemente objetos y consumidores de estas herramientas. Entonces, es importante entender que necesitamos desarrollar una soberanía tecnológica y nosotros ofrecer soluciones made in Chile y no solamente comprarlas a proveedores de otros países o de otras compañías y solamente normar cómo ellos juegan en esta cancha que es Chile, ¿ya? Necesitamos ser soberanos tecnológicamente, necesitamos alfabetizar a nuestra sociedad para que todos puedan usar esta herramienta y necesitamos instalar estas capacidades en la función pública, ¿ya? Creemos que el Estado va a ser un principal actor en el desarrollo de estas herramientas y beneficiarse de ellas. En Chile y el mundo estamos conscientes de que hay un avance y una preocupación al respecto, ¿ya? Podríamos hablar en extenso de lo que están haciendo los distintos países, pero quise poner 3 puntos acá que considero relevantes. Hace casi 2 años se lanzó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que da lineamientos en cuanto a factores habilitantes y a los impactos que pueden tener la inteligencia artificial. Esta es una guía de ruta, pero no establece ninguna institucionalidad, por ejemplo, o no financia esfuerzos necesarios para potenciar la inteligencia artificial. En abril del 2021, la Unión Europea redactó una propuesta de reglamento que es en parte lo que se basa el proyecto que vamos a discutir hoy día. Hace pocas semanas, hace menos de 2 meses, se hizo una actualización de este documento, que es lo que muestro acá, que muestra un poco los miedos que han aflorado a partir de esta regulación. Y muy importante, muy recientemente, todo hasta ahora en general ha sido en cuanto a regulación, pero hay algunas políticas de inteligencia artificial, en particular la francesa y este documento de Estados Unidos que pongo acá, que van más allá de la regulación y encuentran a la inteligencia artificial como un factor necesario para mantener o llegar al desarrollo, como lo dije al comienzo. Aquí hay un bill que apareció hace un par de semanas que se llama Create AI, abajo al final sale el acrónimo, y ese Create es un acrónimo que en inglés quiere decir crear los recursos para que cada norteamericano experimente con la inteligencia artificial. Entonces, ya los países están conscientes que se está creando una brecha tremenda entre los que hacen y los que no hacen inteligencia artificial. Y están preocupados de que grandes actores vengan a tomar recursos que pueden ser usados por los propios países en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto está muy claro en este documento de Estados Unidos y también está muy claro en la Política Nacional de Inteligencia Artificial francesa. Yendo al tema que nos convoca hoy, el boletín 15869-19, me gustaría solamente referirme en 3 slides a ella. Primero, nudos críticos, que son ideas generales que creo que vale la pena discutir. Es primero que no vemos que este proyecto de ley visualice metaobjetivos, ¿ya? Y es muy importante lo que menciona este boletín en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
pero no toca temas como, por ejemplo, el efecto que una regulación de este tipo puede tener en el desarrollo necesario, a mi juicio, promoción y adopción de la inteligencia artificial. La propuesta de gobernanza es una institucionalidad rígida, que yo trato de encontrar algún paralelo actual en Chile. Pienso en el proceso de petición de patentes, que es un proceso que puede demorar un año o más, que es un proceso caro, que margina a pymes, por ejemplo, de subirse a este desarrollo. Como lo dije antes, se categoriza el riesgo de una herramienta en función de su aplicación, siento que las herramientas son multiaplicación. La aplicación la decide el operador. Siento que tiene una desconexión un tanto peligrosa entre la realidad de la Unión Europea y Chile. En la Unión Europea hay una fuerza, un momentum y un volumen de producción de sistemas de inteligencia artificial que llama a una regulación. En cambio, en Chile estamos con una llamita que se está encendiendo y una regulación de esta magnitud puede extinguir la creación de un ecosistema de inteligencia artificial como el que necesitamos en Chile. Entonces, Chile, creo que todos estamos de acuerdo en esto, necesita urgentemente crecer hacia el camino del desarrollo, ¿cierto? Y en particular el desarrollo de la inteligencia artificial, y creemos que este proyecto de ley dificulta ese camino. Voy en detalle un poco a dos partes del proyecto. Primero me quiero referir a la definición usada de inteligencia artificial y a las aplicaciones que emanan de su riesgo. La definición está basada netamente en la naturaleza de las herramientas utilizadas, ¿no? Aquí hay algunas menciones de aprendizaje automático, ¿cierto? Aprendizaje supervisado, lógica, conocimiento, inferencia, deducción, estadística, inferencia bayesiana. La estimación bayesiana podríamos decir que tiene 3 siglos, ¿no? Y es una herramienta que usamos hasta ahora en el área, ¿cierto? Pero bajo esta definición me cuesta pensar en un método que analice datos que no sea inteligencia artificial. O sea, cualquier software, cualquier sistema computacional que use información hace algo de esto. Entonces, bajo esta definición, todos los métodos que procesan algo serían inteligencia artificial. Entonces, es muy generalista la definición y mete a todo en el mismo saco, ¿no? Siendo que lo que nos preocupa hoy son estas herramientas que parecen ser tan inteligentes como un humano. Por un lado. Y por otro lado, sistemas que no son inteligencia artificial, sistemas que no parecen inteligentes, pueden ser tan riesgosos como esto, ¿no? Si yo voy a usar una herramienta computacional para hacer el mal, para difundir mensajes subliminales, para discriminar, para violar la presunción de inocencia en base a historial de los ciudadanos, pero no uso inteligencia artificial, entonces es menos grave. Yo creo que no, yo creo que el problema está precisamente en el uso y no que la herramienta sea de inteligencia artificial en ese uso. Entonces nuestra sugerencia en esta parte es legislar sobre el riesgo en cada aplicación y no desde la herramienta. La segunda parte a la que me quiero referir es la propuesta de la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial. Nosotros creemos que es impracticable una comisión de este tipo, principalmente porque no existen dichos expertos. Se dice que esta comisión, además de lo engorroso de la institucionalidad, define un grupo de expertos. Yo como investigador en el área creo que esos expertos no existen. De hecho, las preguntas que necesitamos responder para evaluar si el despliegue de estas herramientas son seguras, son preguntas de investigación y no hay nadie que pueda decir esto sí y esto no. Eso está bien, eso está mal. Son precisamente preguntas que estamos investigando. Entonces, si lo que se quiere es descubrir si estas herramientas son usables y se puede, uno o la sociedad se puede beneficiar de ellas, lo que necesitamos es invertir en recursos humanos para poder entenderlas y no porque pueden ser usadas para el mal, frenarlas. Quiero terminar mi intervención con esta lista de ideas. Creemos que la inteligencia artificial es una oportunidad de desarrollo para Chile, es una oportunidad única y estamos bien posicionados tanto política como científicamente para tomarla, ¿no? Hay riesgos asociados al despliegue de la inteligencia artificial, por supuesto, y estos riesgos se deben entender para poder sacar provecho de esta herramienta. Hay una discrepancia, por supuesto, entre el escenario de la Unión Europea y Chile al respecto, ¿cierto? Y hay fuerzas acá que
que uno puede considerar comparable a la Unión Europea, que es el avance de la inteligencia artificial y la regulación, y Chile necesitamos potenciar el avance primero. Hay consecuencias del proyecto de ley inexploradas de legislar en la materia. El reporte que les mostré de la Unión Europea estima que si entrara en efecto una regulación de ese tipo, podría haber una caída de al menos de un 20% en el desarrollo de estas herramientas y un costo billonario en euros de implementación. No hay referencia del uso por agentes del Estado de las herramientas de inteligencia artificial, que nosotros creemos que es fundamental. Y finalmente, si bien un enfoque garantista es necesario en la legislación, creo que en el escenario que está Chile actualmente, uno esperaría que un proyecto de ley no nos posicione solamente como receptores de esta tecnología y protegernos frente a un actor grande, sino que nos potencia a nosotros como proveedores de estas soluciones, tanto para usos y beneficios domésticos como regionales. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, postdoctor Felipe Tovar, por tu exposición. Quiero abrir, antes de pasar a la próxima presentación, una ronda de consultas a cada uno de los diputados y diputadas. Si quisiese alguien, ofrezco la palabra. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, por su intermedio, saludar a don Felipe Tovar, con quien me reuní el 28 de junio junto a Dominique Hermosilla, justamente ahí de la institución de la cual ellos provienen, que es la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Chile. A mí, en verdad, desde que presenté el proyecto de ley me han llegado una cantidad bastante grande de solicitudes de ley del LOI y la he tratado de ir procesando en la medida que mis propias capacidades humanas, no provistas de inteligencia artificial, lo permiten. Y por cierto que también, y agradeciendo el trabajo que hace la Biblioteca del Congreso Nacional a través de don Roberts, sabemos que el 21 de julio recién pasado, la administración del presidente de Estados Unidos, Biden, llegó a un conjunto de acuerdos con 7 empresas norteamericanas que son las más desarrolladas en esta materia. Y eso termina, diría yo, generando el paradigma entre la regulación estadounidense, que termina siendo una autorregulación de la industria, y una regulación europea desde la Unión Europea y, por cierto, cada uno de sus estados parte. Y yo diría que no somos ni Estados Unidos ni Europa, pero tenemos que generar una regulación que nos permita ponderar adecuadamente la promoción, y eso no puedo más que coincidir con lo que ha planteado don Felipe, pero también permitiéndonos generar ciertas garantías. De hecho, uno de los puntos que más rescato de la reunión con él es esta visión en cuanto a que los sistemas de inteligencia artificial son herramientas, pero obviamente son un riesgo eventual de dónde son aplicados. Y por cierto que ese entendimiento tiene que verse reflejado en las indicaciones que puedan irse presentando al proyecto de ley. Ahora, una de las críticas muy al lugar que hace él en cuanto a la gobernanza. Como yo señalé cuando presenté el proyecto de ley al inicio de la discusión, para tener una gobernanza más sólida necesitamos el informe financiero del Ejecutivo, que nos permita más o menos contar con los recursos para que pueda haber una institucionalidad para esto. Ahora, eso permite tener la gobernanza financiada. Sí coincido de que no hay que ser tan rígido. Ahí también, hace pocos días, me reuní con otra organización que es Optia, que también me plantearon algunos puntos con respecto a eso. Yo sé que los vamos a recibir más adelante, pero de cómo hacer este proceso más fluido, menos rígido, pero a la vez que exista. Yo creo que, y vuelvo al punto, tenemos un importante espacio para mejorar el proyecto y para ponderar adecuadamente el rol que debe tener el Estado a través de sus instituciones, y particularmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y por supuesto desde la mirada de la industria, los desarrolladores y los investigadores en la materia. Muchas gracias, presidente.
Diputado Lilayú, tiene la palabra. La verdad es que se escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Sí, se escucha. Ya. La verdad es que yo creo que, como dice don Felipe Tobar, me gustó la exposición en el sentido que deja abiertas muchas interrogantes también. La ciencia y la tecnología en el mundo y la ciencia tiene una característica que uno tiene que empezar a dudar y aprender, no sé si a dudar, aprender y ver, tener una mirada grande para muchas cosas, sobre todo esto que se viene por delante, que en estos momentos estamos en pañales, pero yo veo, y voy a decir, puedo estar muy, muy equivocado, que nos estamos dejando guiar, ¿cierto?, por toda la opinión, la mirada que tienen los europeos, ¿cierto?, Estados Unidos, y yo ahora quiero decir China. Vuelvo a meter a China, perdone que le diga, China está ocupando la mitad o un poco más de tecnología y tiene mucho que decir. Podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, cómo se puede utilizar mucho de este tipo de cosas. Y yo les quiero decir, esta conversación con el embajador chino, yo lo toqué y China está muy interesado también en ser oída en esta comisión. Yo lo quería hablar más adelante y en este momento ellos están preparando un dossier y les pregunté qué tipo de experiencia tienen ellos. A lo mejor la experiencia de China es mala o es escasa o puede ser discutible, pero yo creo que hay que escuchar. La mitad del mundo tecnológico en este momento es China y el embajador chino está dispuesto a exponer, tiene una persona encargada en la cual todos estos temas que se están viendo ya no solamente en la ética, en los adelantos, y bueno, él está consciente que aquí en Chile nos está llegando mucha información o cómo poder ir evaluando proyectos de ley en relación a los europeos o los americanos, pero creo que debemos escuchar a China. Es una opinión que ya está hablado y me gustaría en algún momento, señor presidente, tener la posibilidad de escuchar también personas que ven este desarrollo en otro país, en la mitad del mundo. Gracias, diputado Lilayú. Veo que está muy inspirado en China usted. Vamos a hacer esta invitación. Lilayú. Presidente, yo soy más chileno que los porotos. No sé si tuve la suerte de tener que mi abuelo era chino, pero claramente yo creo que China ya tiene algo mucho que decir y tenemos que aprender también de otros lados. Tenemos que tener la mente amplia. Por cierto, sí, era una broma. Muchas gracias, diputado Lilayú. Yo tengo una pregunta al profesor Tobar. Él hablaba de varios nudos críticos en relación a este proyecto, lo que él vislumbraba como nudos críticos a raíz de la inteligencia artificial. Y yo te quiero preguntar, profesor Tobar, si junto con mirar esos nudos críticos, tú tienes alguna propuesta para abordar alguno de los nudos críticos que tú vislumbras, visualizas en relación a la inteligencia artificial o a este proyecto. No solo mirarlo, reconocerlo, sino si tienes alguna propuesta para enfrentarlos incluso en el propio proyecto de ley que estamos discutiendo. Muchas gracias por la pregunta. Yo mencioné en el primer nudo crítico el concepto meta-objetivo y creo que eso debería estar un poco más presente en el proyecto de ley. ¿Qué se pretende con este proyecto de ley? Actualmente lo que uno entiende es rayar la cancha para la acción de ciertos sistemas de inteligencia artificial y cómo nos podrían afectar. Entonces uno piensa grandes conglomerados como Meta, como Google, ¿cierto? Están minando nuestros datos, ellos extraen información que es valiosa desde nuestros datos, ¿cierto? Entonces nos protegen un poco como consumidores. Pero siento que y es un objetivo súper importante, pero siento que un objetivo que falta es la promoción, porque no basta solo con protegerse. A mi parecer, la inteligencia artificial está tan ya enraizada en nuestro quehacer que legislar y poniendo barreras puede ser impracticable. Entonces, de la mano del control y la promoción del respeto a los derechos fundamentales, creo que debe haber un espíritu en el proyecto
de potenciar el desarrollo local de la inteligencia artificial. De esa forma, como sociedad, yo esperaría que pudiésemos estar más instruidos en esta tecnología para naturalmente eliminar estos riesgos. ¿Ya? Muchas veces hay ciudadanos y ciudadanas que usan estas herramientas sin entender qué son, ¿ya? Y eso genera brechas de seguridad de datos y además despliegue irresponsable, porque hay herramientas que se cree que se conocen o se cree que se sabe qué hacen, pero no se sabe qué hacen. Hay muchos ejemplos anecdóticos del ChatGPT que se usa lo han usado abogados en defensa, ¿cierto? Citando citas falsas. Bueno, eso no es más que un desconocimiento de la herramienta, y en particular en esa herramienta se cree que, o se ha creído que dice la verdad, y no dice la verdad. Entonces, si como comunidad estuviésemos más empoderados en el conocimiento de esta herramienta, esos riesgos ni siquiera estaríamos hablando de ellos. Entonces, una promoción como desarrollo, bueno, como desarrolladores de frontera de inteligencia artificial, pero también una alfabetización digital temprana de la sociedad, creo que son claves para poder lidiar con los posibles peligros. Y eso a mi parecer debería estar en un proyecto de este tipo. Gracias, profesor Tobar. El diputado Lagomarsino me ha pedido la palabra. Bueno, no quiero ser el único que pregunta, así que gracias, presidente, por también intervenir. Yo concuerdo de que efectivamente una de las carencias del proyecto es cómo promueve el desarrollo de capacidades en Chile de inteligencia artificial, y también otro punto que se ha planteado en varias de las conversaciones que he sostenido sobre cómo educamos o alfabetizamos con respecto a este punto. En cuanto al nudo crítico, la definición, yo creo que una de las formas de eventualmente resolverlo ya en el periodo de indicaciones es dejarle eventualmente a esta institucionalidad que se arme o a la misma Ministerio de Ciencia que dé la definición a través de una resolución, a través de un decreto que pueda eventualmente ser actualizado de forma más sencilla que lo puede ser una ley, que obviamente tiende a ser más rígido. También considerando lo mutable que está la definición. De hecho, la definición que está en el proyecto de ley es prácticamente la misma que está en el proyecto de inteligencia artificial de la Unión Europea. Así que, por lo menos, la referencia quizás al menos es buena para establecerla. Ahora sí, para volver quizá a un aspecto más concreto y no tan en las nubes como puede ser ChatGPT u otro. Por ejemplo, yo vuelvo a que hay el día de hoy sistemas de inteligencia artificial que están participando en los informes de mamografía o de escáneres, o sistemas de inteligencia artificial que participan en la priorización de listas de espera en el área de la salud. Muchas de estas tecnologías y software están entrenados con bases de datos determinadas que les permiten aprender y de esa forma tomar decisiones ya para o llegar al informe de una mamografía eventualmente o una priorización de lista de espera. De hecho, el Centro Metropolitano de Mamografía, que está en el no me acuerdo en qué hospital de la región metropolitana, San Miguel, si mi memoria no me falla, está con un estudio para informar mamografía mediante sistemas de inteligencia artificial, lo cual podría optimizar. Entonces, por lo menos, la gracia del proyecto de ley es que permite darle garantía a todas esas personas que van a recibir una prestación tan crítica como es o que sean o no priorizadas en una lista de espera, o el informe que les va a llegar de una mamografía, de que el resultado de esta está tomado en base a datos con los cuales fue entrenado dicha inteligencia artificial, que son aplicables y que eventualmente no generan sesgos. Creo que ese punto de partida es el meta objetivo principal del proyecto de ley, darle tranquilidad, seguridad a los chilenos y chilenas que en cada oportunidad que se topen con un sistema de inteligencia artificial, va a ser utilizado de la forma mejor posible. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Lagomarsino. Felipe, ¿has pedido la palabra? ¿Sí? Sí, era para responder a ese comentario en realidad.
Gracias por los comentarios y la pregunta. Es un punto que quería tocar, se me quedó fuera por el tiempo, pero es muy relevante. Estoy de acuerdo que es necesario en aplicaciones críticas como la priorización, como la detección de enfermedades desde mediciones, perdón, exámenes médicos. Es una, usando un poco la jerga del proyecto de ley, es una aplicación de alto riesgo. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos que esto se usa para el bien? Hay ciertos criterios que uno puede pedir en el despliegue de estos mecanismos autónomos, que pueden o no ser de inteligencia artificial. Igual quiero ser enfático en eso. O sea, el hecho que use inteligencia artificial no quiere decir que sea más riesgoso que un software que fue construido sin inteligencia artificial, que también puede discriminar, ¿ya? Entonces, algunos estándares que uno podría exigir en el despliegue de este tipo de herramientas es trazabilidad de la responsabilidad, por ejemplo, ¿ya? Si hay un sistema de inteligencia artificial que está operando autónomamente y genera sistemáticamente ciertas discriminaciones, entonces yo debería poder recurrir a un humano que decidió usar o desplegar o reemplazar a otro en esta aplicación crítica. Y lo importante, y aquí es donde estamos en la interfaz con el desarrollo científico, es entender cuáles son los criterios de ese mecanismo de inteligencia artificial. A mí me gustaría tener un sistema autónomo, en este caso, por ejemplo, vuelvo al caso de la priorización de la lista de espera, que tomara decisión, pero me gustaría que tomara decisión con un criterio humano. Lo que pasa es que muchas veces estos algoritmos no respetan 100% el criterio humano por la forma en que son construidos. Entonces necesitamos saber, científicamente, cómo podemos construir herramientas de inteligencia artificial que tengan una garantía de estar alineados con el criterio humano. Y eso no existe en la disciplina, ¿ya? Entonces, a eso yo me refería con que necesitamos tener una mejor ciencia que pueda dar garantías fehacientes de que estos sistemas no fallen, tal como, y parece un poco utópico que no fallen, pero una calculadora no falla y nadie se preocupa de eso. Entonces necesitamos llegar a ese nivel de sintonía con lo que es la toma de decisiones de un humano. Entonces, cosas como trazabilidad de la responsabilidad, transparencia, que sepamos qué están haciendo los algoritmos y que efectivamente los criterios humanos queden codificados en este sistema de inteligencia artificial y no se desplieguen sin control sobre qué están haciendo, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Estimado diputado. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Quería hacer una reflexión y hacerle una consulta a nuestro invitado Felipe Tovar, que hizo una muy buena exposición. Yo entiendo evidentemente los planteamientos que él hace. Sin embargo, quería hacer la siguiente reflexión a los miembros de la comisión y también a los invitados que nos acompañan y sobre todo a Felipe. No sé, antes de eso quisiera hacerle una consulta. No sé si usted, y si me la pudiera responder rápidamente porque es de sí o no, Felipe, no sé si usted conoce una obra teatral que se llama Robots Universales Rossum. No la conozco. Ya, yo le voy a explicar. Hace exactamente 100 años atrás, un dramaturgo checo que se llamaba, falleció ya, Karel Čapek, escribió una obra de teatro que trataba sobre lo que estamos hoy día hablando, que es la inteligencia artificial. Y de allí nació una palabra que todos utilizamos el día de hoy, la palabra robot, que no se había ocupado jamás, y que deriva del checo robota, que significa esclavo. Los robots partieron como en esta obra de teatro, que fue muy comentada, fue un éxito en su momento y que luego desapareció y solamente no quedó ni el título de la obra ni el nombre del dramaturgo Karel Čapek, sino que solamente la palabra, que es una palabra universal. Significa esclavo. ¿En qué consiste la trama de la obra? Un científico
en el año 1921 más o menos, en una isla desierta descubre una materia orgánica con la cual crea estos robots que no son metálicos, sino que son una especie como de clones humanos, y son vendidos una vez que la idea es desarrollada, se venden como sirvientes gratuitos, como esclavos, básicamente. Pasan los años, aparecen dentro de la trama de la obra, en el segundo acto, la Liga de los Defensores de los Derechos, y empiezan a plantear que estos robots, estos seres humanos, que son casi realmente seres humanos, tienen derechos y deberían acceder, derechos civiles, y deberían acceder a esos derechos. Y el tercer acto, resumiendo, consiste en que estos seres, estos robots, estos esclavos, se terminan rebelando, toman conciencia de su situación, porque tienen inteligencia artificial, se dan cuenta de lo que sufren, se rebelan contra la humanidad, la conquistan a nivel mundial, porque estaban estaban a lo largo y ancho de todo el mundo sirviendo como especies de, reitero, valga la redundancia, de sirvientes gratuitos, de esclavos de la humanidad, y solamente perdonan a un ser humano que era un trabajador, un obrero de esta isla donde se creaban, porque reconocieron en él a un igual, a otro esclavo, a un oprimido, igual que ellos. Yo creo que la obra es muy interesante, tiene una crítica social y política profunda, y además es visionaria. Estamos hablando tan visionaria como puede ser la película Metrópoli de Fritz Lang, del año 1926. La pregunta es, haciendo esta reflexión, ¿qué posibilidades hay ciertas de que el día de mañana, tal vez no en 10, 20, sino que en 50, 70 años más, nuestros hijos, nuestros nietos tengan que ver una realidad como esta, no le diré tan apocalíptica, tan distópica como la que plantea Karel Capek en su obra de teatro, pero, por ejemplo, que más el día de mañana, y haciendo alusión, por ejemplo, a la película de Robin Williams, El hombre bicentenario, se hable, por ejemplo, que la inteligencia artificial son seres humanos que tienen derechos, que también es un tema importante, y que esta inteligencia artificial, y es parte de lo que nosotros estamos hablando, el día de mañana, aunque parezca un poco extraño, incluso hasta ridículo, se rebele contra el ser humano, no que el ser humano la mal utilice, sino que esta inteligencia artificial tome conciencia de su propia existencia y se rebele contra el ser humano, generando incluso una realidad distópica. Yo sé que esto se sale mucho de lo que estamos hablando, incluso en el sentido del proyecto de ley, pero hay un antecedente, reitero, que es visionario, y en segundo lugar es una realidad potencialmente factible. Y me gustaría, quién mejor que usted, que nos pudiera ilustrar si el día de mañana podría llegar a pasar algo así y nosotros pudiéramos tomar los resguardos, uno para entender que a lo mejor el día de mañana, no sé, en 20, 30, 40 años más podamos generar una inteligencia artificial que pudiera ser sujeto de derechos, igual que también un ser humano, o tal vez que pudiera el día de mañana incluso reemplazar al ser humano, como esta obra de teatro que, reitero, que quedó en el olvido, pero que nos dejó, generó o integró al acervo mundial una palabra que es universal, que la entienden en cualquier idioma, que es la palabra robot, y reitero cuyo sentido es bastante desconocido y muy oscuro y perverso. La palabra robot, reitero, deriva del checo y significa esclavo, de la palabra checa robota, que significa esclavo. Me gustaría escuchar su opinión, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por la historia, no la conocía, por el comentario. Esto sí para mi gusto se sale ampliamente de una discusión de regulación,
pero no se sale de mis intereses, así que estoy muy contento de recibir la pregunta. Primero agrego en la distopia que usted ha construido algunas otras referencias. Blade Runner, Sí. Ex Machina, Terminator. ¿cierto? No lo escucho, perdón. La palabra en la película Terminator, incluso que sea, ya estemos hablando de cine comercial, pero también es parte de esa distopía. Hay algunos pensadores que creen que la inteligencia artificial y los robots son el siguiente paso evolutivo de la especie humana. Nuestra evolución ha sido biológica hasta ahora. Podemos estar en un punto de inflexión donde nuestra evolución continúa siendo tecnológica, ¿ya? Nosotros seríamos los antepasados de una sociedad sintética, ¿ya? Cyborgs, por ejemplo, construidos con elementos electrónicos, elementos biológicos, ¿cierto? Que van a ser los nuevos habitantes y dueños de este planeta. Puede ser, ¿ya? Creo que las constantes de tiempo para que eso ocurra están muy por sobre el legado que cada uno de nosotros pueda dejar en la sociedad, ¿ya? Pero no por eso son problemas que no vale la pena discutir. Es súper importante entender qué elementos pueden ser sujetos de derecho, como usted dijo, ¿ya? Una discusión que más o menos ha convergido hasta ahora es que las herramientas de inteligencia artificial actualmente no tiene sentido declararlas como éticas o no éticas, ¿ya? Porque uno no le puede declarar responsabilidad a un software. Entonces, a eso me refería antes con la trazabilidad de la responsabilidad, ¿ya? Entonces, a menos que en el propio Congreso se defina que estos objetos son objetos o sujetos de derecho, ¿ya? No entiendo cómo podríamos llegar a un escenario como tal. Si es que las máquinas nos van a reemplazar o no, yo creo que en el estado que tenemos de tecnología estamos muy, muy lejos de aquello, ¿ya? Tanto en términos prácticos como en términos conceptuales. La obsesión del humano por dominar no es necesariamente una propiedad de las máquinas tampoco, ¿ya? Nosotros hemos llegado acá porque hemos tenido como especie un hambre de dominar el planeta. Si nosotros queremos codificar eso en las máquinas y las máquinas se vuelven más inteligentes que nosotros, bueno, es algo que nosotros hemos construido también, ¿ya? Pero quiero retroceder un poco de estas discusiones y plantearme un poco cómo interactuamos nosotros con la disciplina en esta dimensión. El antropomorfizar la tecnología es un problema que nos lleva precisamente a estas preguntas, ¿ya? El pensar que cuando yo estoy hablando con estos modelos de lenguaje como el ChatGPT y efectivamente creo y empatizo con el otro, le pido cosas por favor, ¿ya? Probablemente tenemos que pensar, por mal que esto parezca, tenemos que pensar en estas herramientas como, es fea la palabra, pero como esclavos todavía, ¿ya? Pero esclavos no en el sentido de oprimirlos, porque no tienen ninguna propiedad, ninguna sensación humana, ¿ya? Toda la característica humana que que ellos pueden tener, nosotros se las hemos dado. Tal como uno puede tener cariño por un teléfono porque me sirve y me saca de aprieto a veces, pero eso no quiere decir que haya propiedades humanas en este objeto, ¿ya? Entonces, hay una tendencia últimamente a reconocer eso, y a pesar de la humanización, de la antropomorfización que se le ha dado a estas herramientas, eso está teniendo serios problemas con nuestra sociedad. Hay problemas documentados de salud mental de la interacción con la tecnología. Entonces, yo creo que tenemos que guardar distancia porque hay brechas enormes que salvar antes de llegar a la distopia que usted propone, ¿ya? Pensemos mejor en una utopía, ¿ya? En donde efectivamente las máquinas nos reemplazan para las cosas que queremos que nos reemplacen, ¿ya? Nos reemplazan para trabajos peligrosos, nos reemplazan para trabajo exploratorio, nos reemplazan para trabajos tediosos, y nosotros podemos disfrutar de la vida como sociedad, ¿ya? Y nadie creo que piense en que la máquina lo va a reemplazar en disfrutar la vida, por ejemplo. Había una discusión hace una semana en la Universidad de Chile de cómo abordamos el uso de estos modelos en la educación.
Había preguntas, ¿cómo prevenimos que los estudiantes copien? ¿Cómo hacemos que los estudiantes aprendan? Bueno, en el entendido que aprender es un placer humano, ¿qué sentido tiene la pregunta de que de las máquinas nos reemplacen? Nos podrán facilitar un montón de cosas, podrán facilitar algunas labores tediosas de los profesores, pero no nos pueden quitar a nosotros el placer de hacer las cosas. Entonces, trato de dar un poco giro de la distopia a una utopía y no sé si esta discusión da para mucho. Cuando quiera, diputado, podemos tomar un café y conversamos al respecto, fuera del marco regulatorio, pero son temas apasionantes que yo estoy feliz de discutir. Muchas gracias, Tobar, por tu exposición, por las preguntas también que aquí surgieron y por, ¿no es cierto?, toda la conversación rica que se abrió no solo desde el teatro, el cine, sino que de la utopía y también de la distopía, que tocaron ambos conceptos al final. Quiero dejar con la palabra y con la exposición al profesor asistente del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Abel Wagnerman Paz. ¿Está Abel? ¿Es Wagnerman tu apellido, no? No sé si... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Abel. Tienes la palabra, por favor. Álvaro, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sobre todo felicitar y agradecer a la Comisión por el desarrollo del proyecto, que considero que es una iniciativa súper importante y muy bien ejecutada. Voy a tratar de ser súper breve. Quería hacer algunos comentarios muy puntuales al proyecto para complementar, digamos, algunas cuestiones que considero que podrían ser desarrolladas un poco más. Pero antes de eso quería decir dos palabras me parece súper interesante, digamos, lo que dijo el profesor Tobar recién respecto de la importancia de alcanzar una soberanía tecnológica y epistémica en materia de inteligencia artificial. También coinciden que es algo muy importante y que es clave en eso. Esa es una preocupación muy grande de la comunidad científica en general, no solamente en relación a inteligencia artificial, sino, bueno, es algo que se discutió en torno a otras tecnologías emergentes, que es esta necesidad de no sofocar iniciativas nacionales y sobre todo cuando tienen potenciales aplicaciones tan beneficiosas para diferentes ámbitos clave, como es, por ejemplo, la investigación en salud. Pero, sin embargo, igual considero que una regulación de este tipo, una regulación consistente, es necesaria para que el desarrollo de estas tecnologías se dé de una manera que efectivamente contribuya a la potenciación de la totalidad de la sociedad chilena. Yo vengo ahora de un instituto de éticas aplicadas que, dicho sea de paso, me disculpo también en nombre de mi colega Gabriela Regada, que no pudo venir, que sabe que había sido invitada también. Pero, digamos, siendo un académico dedicado más que todo a la ética, uno siempre se enfrenta digamos, con esta visión, digamos, desde las comunidades científicas de la ética como como un tipo de marco que a veces pone restricciones innecesarias al desarrollo científico y aspectos que son muy importantes, digamos, iniciativas que no sean sofocadas, digamos. Pero me interesa que poder ver este tipo de regulaciones, este tipo de reflexiones éticas y jurídicas en torno a la tecnología como maneras de guiar el desarrollo de estas tecnologías más que de aplacarlo o limitar las oportunidades de aplicación, ¿no? Entonces, solamente eso, como para hacer un equilibrio, digamos, entre apoyar, digamos, esta idea de la importancia de la soberanía epistémica, tecnológica, pero al mismo tiempo no desmerecer, digamos, el tipo de iniciativas que tienen que ver con la regulación y con digamos, con la consolidación de ciertos valores en el contexto del desarrollo de las tecnologías emergentes. Entonces, voy bien puntualmente a comentar algunos artículos. Respecto del artículo 2, se llama la definición de usuarios. Ahí en el artículo 16 que se lo define como toda persona natural o jurídica que utilice un sistema de inteligencia artificial. Este es un comentario muy menor en el detalle, pero ahí tal vez se podría restringir mejor indicando si las obligaciones, y esta restricción tiene que ver con el tema de restringir a quién se atribuyen responsabilidades, que es algo que se mencionó antes también, es si las obligaciones del usuario incluyen,
o excluyen a aplicaciones personales, no profesionales, que es algo que se menciona también en la regulación de la Unión Europea, y por ejemplo a los empleados de un usuario que tienen que operar con el sistema. Entonces ahí ser más claro digamos, en el rastreo, como se mencionó antes, de responsabilidades y a quién se considera usuario. Tal vez en la definición se podría precisar un poco más eso. Ese es el primer comentario. Segundo comentario, en la definición 6 del artículo 2, que habla de artículos biométricos. Algo importante es que ahí los artículos biométricos se definen como, los datos biométricos se definen como datos personales. Pero hay un punto importante, que el procesamiento de datos por medio de inteligencia artificial muchas veces da lugar a información o datos que no son personales, que están anonimizados, pseudoanonimizados, pero que son sensibles. Ahí en la Unión Europea sí se rescata eso con el concepto de sistema de categorización biométrica, que asigna a las personas naturales categorías específicas en base a sexo, edad, características físicas, orientación política, sexual, etnia, etcétera, sobre la base del análisis de diferentes tipos de datos biométricos, por ejemplo, de datos conductuales. ¿Y por qué creo que la consideración de estos datos biométricos no personales, o sea, que no se puedan usar para rastrear individuos, son importantes? Porque son datos que están involucrados en muchas de las aplicaciones que en la legislación están categorizadas como de alto riesgo o como de riesgo inaceptable. Porque básicamente los perfiles que se pueden construir por medio de este tipo de análisis pueden usarse para tomar decisiones sobre contrataciones, solicitudes crediticias o de seguros de salud, aun cuando el analista mismo no tenga acceso a la identidad del usuario. Entonces ahí la distinción entre el proceso de identificar y de categorizar, que son muy diferentes. Uno involucra necesariamente información personal y el otro no. Pero de todas maneras son sensibles básicamente porque son información, digamos, que sin que el controlador de los datos tenga la capacidad de identificar al usuario, sin embargo puede interactuar con el usuario, con la persona, de manera que puede ser perjudicial o que puede involucrar actos de discriminación arbitraria, etcétera. Entonces ahí ese me parece que es un punto importante para la definición de datos biométricos, por lo menos para considerar el uso de datos no personales, digamos. Después, respecto del artículo 3, que habla de las inteligencias artificiales, los sistemas que que están categorizados como de riesgo inaceptable, ahí hay dos cosas que quería comentar. Una tiene que ver con principalmente con la primera categoría, que lo que se menciona en el artículo es que son técnicas subliminales que trascienden la conciencia de una persona para alterar de manera sustancial su comportamiento, de un modo que provoque o que sea probable que provoque perjuicios físicos o psicológicos a esta otra persona. Y hay dos cuestiones. Una, que me parece importante cuando hablamos de los perjuicios físicos y psicológicos. Ahí puede haber un bache a nivel legislativo, en el sentido de que podría haber algunos de estos daños psicológicos o físicos que no se manifiesten en el comportamiento. Por ejemplo, formas de sufrimiento o dolencias que el sujeto podría enmascarar conductualmente para evitar formas de estigmatización o discriminación. Un caso típico y conocido es el de masking en personas autistas, por ejemplo, dado el avance de la neurotecnología, es de esperar la posibilidad de acceder a este tipo de perjuicios sin la mediación de evidencia conductual. Entonces, ahí, digamos, la posibilidad de afectar la conducta de las personas y de generar daños o perjuicios psicológicos, digamos, creo que sería importante separarlos, por un lado. Y por el otro, este es más delicado, pero me parece que también es importante. No estoy seguro si es necesario que se considere la necesidad de que haya perjuicios o daños psicológicos o físicos para considerar como inaceptables ciertas aplicaciones de estas tecnologías, ¿no? Porque, por ejemplo, podría haber alteraciones de la conducta en contextos socialmente relevantes,
por ejemplo, una elección, casos típicos, ¿no? Una elección presidencial, un plebiscito constitucional, que sean inaceptables por el mero hecho de que manipulan la voluntad pública, aunque no generen daños físicos o psicológicos. Esto incluiría, por ejemplo, aplicaciones que ya habrán escuchado, se ha debatido mucho sobre esto, aplicaciones que pueden generar desinformación o que atentan contra la estabilidad social por medio de discursos de odio u otras estrategias de polarización, digamos, en estos contextos de debate público, digamos. Entonces, considerar casos en los que no hay, por lo menos, ningún perjuicio psicológico o físico palpable, pero hay una alteración de la conducta, yo creo que eso sería, no sé si categorizarlos como de riesgo inaceptable, pero sí son casos a los que hay que prestarle atención. Lo que sí hay que tener cuidado, de nuevo, porque hay muchas de estas aplicaciones, esto también surgió en el contexto de otras tecnologías que tienen capacidades similares, hay que tener cuidado ahí porque no sobre regular o sobre restringir aplicaciones de estas tecnologías, porque obviamente hay muchas tecnologías que alteran legítimamente la conducta por medio de la persuasión publicitaria, por ejemplo, que uno no consideraría que eso debería ser ilegal, digamos, de ninguna manera, o inaceptable, digamos, pero hay matices y hay ciertos contextos, el caso típico de Cambridge Analytica, cosas por el estilo, donde habría que ponerle, no sé si riesgo inaceptable, pero por lo menos alguna de estas categorías para tomar alguna precaución, digamos, respecto de esas aplicaciones. Y después, bueno, en el mismo artículo, el numeral 4, habla de identificación biométrica remota en tiempo real o diferido en espacios de acceso público. Ahí, este es un comentario también muy menor, pero digamos, cómo considerar como espacio público o no público, digamos, la identificación o clasificación por medio de perfiles de personas en plataformas sociales, digamos, si eso contaría como espacio público o privado. Esta es una discusión que ya ocurrió cuando se discutió esta ley, este proyecto de ley sobre la regulación de las plataformas digitales. Se estuvo discutiendo la cuestión sobre la equivalencia o no equivalencia entre el espacio público físico y ciertos espacios digitales de público acceso, digamos. Entonces ahí me parece que eso es otra cuestión importante a considerar, digamos, la vigilancia digital en estos espacios públicos, pero no físicos, digamos. Y respecto de los riesgos no aceptables, esto como comentario del artículo general de los riesgos inaceptables, me parece que falta mencionar algunos casos que fueron tematizados recientemente por el Future of Life Institute, que realizaron un llamamiento, una moratoria en el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje, en los que ciertos casos que potencialmente podrían poner en riesgo la seguridad nacional, que esos sí son más graves, que los ejemplos que daban ellos, hace poco nos visitó en la Universidad Católica uno de los miembros de este instituto, y ellos estaban preocupados en cuestiones de seguridad vinculadas a la posibilidad de ciertos modelos en asistir en la construcción de, por ejemplo, de explosivos, medicamentos o sustancias prohibidas, fármacos, armas biológicas, incluso en el planeamiento de robos, otro tipo de actividades delictivas, cosas a las que se mostró que se puede inducir por medio de prompts o órdenes o de ciertos tipos de comandos, se puede inducir a modelos públicamente accesibles a que nos proporcionen ese tipo de información. Entonces, ese tipo digamos, de potenciales aplicaciones creo que también deberían tener un lugar, o sea, cuestiones que amenacen seguridad nacional deberían tener algún lugar, digamos, en la consideración de la legislación. Y después, respecto del artículo 4, donde califica los sistemas de alto riesgo, se mencionan un montón de casos que me parece que son súper importantes y es bastante exhaustiva la enumeración de casos, pero quería mencionar algunos más que me parece que sería importante tener en mente. Sobre todo que tiene que ver con aplicaciones en salud. Hay una serie de aplicaciones que ya están en el mercado, son públicamente accesibles, con diferentes grados digamos, de validación para salud mental.
hay muchas aplicaciones, ahí justo estábamos hablando de la antropomorfización. Bueno, hay un montón de aplicaciones que son como terapeutas o acompañantes, pero todos cumplen algún tipo de función vinculada a la salud mental. Y hay una serie de desafíos que ahora, bueno, no quiero ocupar tiempo de hablar sobre ese tipo de aplicaciones, en las que se usan modelos conversacionales como ChatGPT, pero que están específicamente orientados a salud mental. Ahí yo creo que hay una serie de desafíos que no sé si calificarlos como alto riesgo, pero sí involucran que deberían tener algún tipo de control mayor que el que están teniendo hoy en día, por cosas que ya sabemos, o sea, por riesgos que ya están ejemplificados en casos documentados, digamos. Obviamente también aplicaciones en el ámbito de salud para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Ahí también tenemos varios casos documentados de sesgos, digamos, en ese tipo de contextos. Hay aplicaciones también que se están empezando a usar para generar de manera interactiva el consentimiento informado en pacientes. Eso puede mejorar mucho el proceso de consentimiento, pero también involucra ciertos riesgos a los que habría que atender. Y otro del que se habló antes, en esta idea de los futuros distópicos donde somos sustituidos por las máquinas, pero hay igual algo que ya está pasando que tiene que ver, hay algunas aplicaciones que están empezando a generar cambios en el ámbito laboral, todavía no de manera tan masiva, pero progresivamente sustituyendo puestos de trabajo o reduciendo las horas de trabajo asignadas a diferentes trabajadores. Entonces, aplicaciones que puedan cambiar de manera significativa el mercado laboral o que puedan sustituirnos en tareas que consideramos que es valiosa que la hagan seres humanos. Estoy pensando, por ejemplo, cuando se usan asistentes virtuales o robots antropomorfizados para acompañar a personas de la tercera edad en asilos, o tipos de tareas que consideramos que podemos llegar a considerar que es importante en las que los humanos no sean sustituidos, por un lado, y por el otro, obviamente no prohibir tareas en las que nos van a sustituir los humanos, pero sí tomar cierta precaución respecto de cómo eso va, de qué manera introducir ese tipo de modelos en el mercado y de qué manera, digamos, asistir en el rediseño del mercado laboral en función de la introducción de esos desarrollos. Bueno, eso por un lado. Después, un breve comentario respecto de esto de alto riesgo. Me pareció que era algo que me gustó de la legislación de la Unión Europea, que tal vez se podría ensayar algo similar en la nuestra, es una definición general de alto riesgo, más allá de la especificación de los casos, ¿no? Ahí ellos hablan definen sistemas de alto riesgo como sistemas que ponen en riesgo la salud, la seguridad o algún otro derecho fundamental. Y acá me parece que eso es importante para lograr identificar casos nuevos que no están tipificados en la ley. Y, por ejemplo, si uno se concentra en los derechos que pueden ser vulnerados, es mucho más fácil identificar potenciales aplicaciones que pueden ser riesgosas o respecto de los cuales hay que tomar ciertas precauciones. Estoy por dar dos ejemplos. Por ejemplo, hace un tiempo se empezaron a usar uno de los casos que ustedes mencionan en la legislación, que tiene que ver con la discriminación, con la aplicación en el contexto educacional, para evaluar la performance el rendimiento, digamos, de los alumnos, de los estudiantes en clase. Ese tipo de aplicaciones, algunas aplicaciones se han estado desarrollando, yo las que conozco más están vinculadas a neurotecnología, pero ahí ocurrió que los marcadores que se usaban para evaluar a los estudiantes los marcadores conductuales o cognitivos generaban una discriminación a algún punto arbitraria en la medida que no tenían en cuenta diferentes estilos de aprendizaje o neurodivergencias, o incluso implicaba un tipo de forma de evaluación que no tenía en cuenta el entorno social o cultural del estudiante, y por lo tanto en cierta medida atentaba contra la inclusión y la diversidad como valores en el contexto del aula, digamos, en el contexto educativo. Entonces, después, bueno, hay otros ejemplos que tienen que ver con
con la autonomía, también el uso de ciertas tecnologías para evaluar el rendimiento de trabajadores en el contexto del trabajo. Ahí está el riesgo, por ejemplo, de un consentimiento formado o de la ausencia de autonomía en la medida que las personas que tienen que emplear las personas que se están evaluando en el contexto de trabajo están en una situación o en un contexto de vulnerabilidad respecto del usuario del sistema, que puede ser su empleador, digamos, ¿no? Que uno no puede negarse a usar cierta tecnología si eso es, perdón, a ser analizado sobre la base de estos modelos, si esto es una condición para acceder a un empleo o algún servicio básico. Entonces, yo creo que la idea general es que es importante identificar cuáles son los valores o los derechos fundamentales cuya violación definen que una determinada aplicación sea de alto riesgo. Tener un conjunto de valores presente facilitaría, digamos, la identificación de nuevos casos de aplicaciones, digamos, que no fueron previstas dentro del texto de la legislación. Y ya casi lo último, a mí sí me pareció algo muy bueno la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial. Un solo comentario respecto de eso, que tiene que ver con algo que se comentó antes, es que cuando se habla de armar recomendaciones, digamos, algo que me hizo un poco de agua y que me parece que faltaría es que la comisión pueda tener como parte del proceso de elaborar recomendaciones, algún tipo de iniciativa de vinculación. Que la palabra en inglés es engagement, que es algo que es importante, que no se trata solamente de alfabetización, o sea, de algo que va desde los expertos hacia, digamos, las personas, sino en la otra dirección. O sea, iniciativas de vinculación que recojan la perspectiva de diferentes actores, de consumidores, desarrolladores, proveedores, lo que estuvimos ahora escuchando sobre el profesor Felipe Tobar acerca de la importancia de la soberanía en inteligencia artificial es, por ejemplo, algo que se puede incorporar a una recomendación de este tipo mediante entrevistas, focus groups o metodologías similares, en la medida que la toma de decisiones involucre la perspectiva de las personas que pueden ser potencialmente afectadas por la legislación, ¿no? Eso es algo que en el desarrollo de otras tecnologías emergentes y discusiones acá en Chile y en otros países no se hizo, donde se desarrollaron iniciativas que estaban bastante desconectadas, digamos, de la perspectiva de los diferentes actores relevantes, que no se tomaron insumos en ese sentido, y yo creo que eso fue un error estratégico clave no solo para la aceptación de la legislación, sino también para desarrollar un texto que represente, digamos, a todos los actores involucrados, de alguna manera. Me estoy saltando algunas cosas para no extenderme demasiado. Una cuestión importante también respecto de la comisión es que al tomar decisiones, esto tiene que ver con el artículo 8, que es que cuando se tomen decisiones que de rechazar, por ejemplo, de calificar algo como de alto riesgo, yo creo que es importante que la comisión o algún otro organismo, digamos, acompañe el mejoramiento de los sistemas categorizados como inaceptables o como de alto riesgo. Porque, digamos, esto tiene que ver también con lo que dijo el profesor Tobar, de que es peligroso sofocar este tipo de iniciativas porque de todas maneras van a ocurrir. Eso me parece que es un punto súper importante. En una crítica al pedido de moratoria que hizo del Future of Life Institute, justamente decían, bueno, si hay una moratoria o si prohibimos el desarrollo de ciertos modelos de lenguaje por miedo a cuestiones que tienen que ver con seguridad nacional o cosas por el estilo, pueden ocurrir dos cosas malas. La primera es una pérdida de control y transparencia, porque básicamente el desarrollo de estos modelos se va a mover a la clandestinidad o peor, a otros países, poniéndonos en desventaja estratégica. Y segundo, podrían ralentizar el desarrollo de aplicaciones que potencialmente beneficiarían a millones de personas, digamos. Aplicaciones en salud, por ejemplo. Entonces, si bien me parece muy bien, digamos, poder tener criterios para categorizar
a modelos como de riesgo inaceptable, es muy importante que el gobierno acompañe a estas iniciativas para dejar de tener riesgos inaceptables, ¿no? Eso, bueno, por estos motivos, digamos, principalmente para no sofocar estas iniciativas. Y para cerrar, solamente como comentario, bueno, tenía algunas otras cosas, pero no quiero quitarles más tiempo, solamente en relación a lo que se mencionaba antes sobre el antropomorfismo. Este es un comentario lateral, pero que es importante y puede tener que ver con el tema, con ciertos, con una cuestión que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Es cierto que, como se mencionó recién, hay muchas personas que hoy en día se confunden, digamos, respecto cuando interactúan con inteligencias artificiales y creen que, sobre todo ahora con el desarrollo de las conversacionales, que son como personas y de una desarrollo de ciertos modales para comunicarse con estas aplicaciones. Y bueno, y eso es verdad que es importante que haya transparencia respecto de eso, que haya alguna especie de etiquetado cognitivo donde el usuario siempre sepa que está comunicándose con una inteligencia artificial. Pero algo clave, sobre todo por el ámbito en el que yo trabajo, más en cuestiones vinculadas a psicología y neurociencia, y vinculadas a salud mental, es importante no prohibir o no ser demasiado restrictivos con el desarrollo de modelos que tengan características antropomórficas por diseño. Digamos, el desarrollo de interacciones de tipo humana, por ejemplo, el caso que les mencionaba antes de gente que cuida ancianos, o terapeutas artificiales, o muchas otras aplicaciones que son donde el tema de la capacidad de interactuar con la máquina como si fuese un humano, aun cuando uno sabe que está interactuando con una máquina, el desarrollo de modelos antropomórficos es clave en muchas aplicaciones que pueden traer muchos beneficios para el bienestar social, creo yo, y para la accesibilidad de ciertos tipos digamos, de servicios de salud. Entonces, la evaluación, digamos, de algo como riesgoso, de alto riesgo, etcétera, digamos, es importante tener cierta flexibilidad respecto de esta opacidad ontológica, digamos, que tiene la inteligencia artificial, en la medida en que hay ciertos modelos que engañan en cierto sentido o tratan de convencer al usuario de que son personas en cierto sentido, pero eso forma parte de su funcionamiento y son aplicaciones que de hecho, creo yo, pueden tener muchos beneficios sociales. Entonces, eso, solamente esa precisión para tener cuidado con esta cuestión de lo malo o bueno de la opacidad de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con este tema, digamos. Eso. Perdón si me pasé de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Te quiero pedir, Abel, me da la impresión que tenías una presentación, si tú la puedes hacer llegar o el punteo con el que te estabas guiando. El profesor Taboar ya ha hecho llegar su presentación. Y dicho eso, quiero dejar abierta entonces la palabra a quienes quieran hacer alguna consulta. Diputado Lagomarsino. Bueno, agradecer a don Abel por la presentación. Yo creo que tenemos dos miradas bastante complementarias en la sesión del día de hoy que nos permiten ponderar adecuadamente el tema que estamos discutiendo. Me parece muy atendible lo que planteó de la categorización biométrica y los perfiles. Por lo menos en el proyecto de ley original, como autor, como hay quizás menos consenso en ese ámbito con respecto a la propia identificación biométrica, no quise ahondar en ello, pero obviamente no se puede descartar también ingresarlo en indicaciones. Lo de eventuales daños no detectables en mira a que obviamente esto tiene que ser verificable como eventual política pública. Creo que es complejo de resolver, independiente de compartir el trasfondo de lo que plantea don Abel. En el aspecto de la definición general de alto riesgo, por lo menos en el numeral respectivo, en el artículo respectivo, está al final cuando plantea otras eventuales aplicaciones que pudieran presentar los riesgos, pero yo creo que es bastante entendible en la medida de hacer más coherente el proyecto en su redacción.
Ahora, el proyecto no restringe en ningún caso desarrollo antropomórficos, sino que más bien busca justamente la transparencia. No puedo comentar al menos más cosas, me parece bastante constructivo lo que ha planteado. Ahora bien, sí, aprovechando lo que él mismo planteó, porque hay un aspecto que él habla de cómo se acompaña eventualmente a la industria o a quienes están desarrollando este tipo de tecnologías para no ahogarlo en esto. ¿Cómo él visualizaría ese acompañamiento para poder tener esa impresión y poder eventualmente plasmarla en el proyecto a través de indicaciones? Gracias, presidente. Estimado Abel, tienes la palabra. Gracias por los comentarios. Sí, o sea, entonces respecto del acompañamiento, tiene que ver con que la comisión, que los expertos estén en condiciones de ofrecer recomendaciones o guías o un plan claro respecto de cómo salir de esa categoría de alguna manera. Eso lo vi en la parte en la que se mencionan las categorías de alto riesgo. Ahí vi que hay como una especie de que la comisión se encargaría de orientar respecto de la manera de optimizar el modelo o el sistema para que ya no sea, digamos, de alto riesgo. Pero en el caso de riesgo inaceptable, yo creo que también es importante algo similar, porque, bueno, en muchos de esos casos tal vez es tecnológicamente muy complejo, pero, digamos, básicamente hacer algo similar de lo que se menciona en el caso de las categorías de alto riesgo para las de riesgo inaceptable, digamos. Ahí es difícil, yo creo que es más que todo una cuestión técnica, que yo no soy, digamos, un ingeniero, no soy un científico de la computación, entonces no sabría específicamente cómo pensar eso, pero son cuestiones delicadas y difíciles de determinar. Otra cuestión que surge también en relación con la dificultad, digamos, de acompañar este tipo de iniciativas es que muchas veces muchos de estos riesgos tienen que ver con la impredecibilidad de las potenciales aplicaciones de ciertos sistemas o ciertos modelos. Entonces, ahí yo creo que hay cierto nivel de riesgos que es inevitable, pero me parece crucial que haya un protocolo, digamos, para acompañar, digamos, a los desarrolladores en este sentido. La preocupación ahí principalmente tiene que ver con las críticas a estas grandes declaraciones sobre moratorias en el desarrollo de modelos de lenguaje, ¿no? Que básicamente la preocupación es que es peor el remedio que la enfermedad, digamos, de alguna manera. Moratorias o prohibiciones fuertes o a grandes escalas de desarrollo de este tipo de modelos pueden generar inequidades, puede llevar, lo que decía antes, pueden llevar a la clandestinidad el desarrollo de este tipo de propuestas, y al mismo tiempo hay que hacer un equilibrio bastante hay que equilibrar, digamos, los potenciales beneficios que tienen estos modelos con los riesgos, digamos, en la medida en que muchos de estos modelos, por lo que se ve, por lo que mencionaron recién en aplicaciones de salud, y hay muchísimas que se dan en salud y en otros ámbitos, tienen el potencial de generar un avance tremendo en materia de diagnósticos, de tratamientos. Entonces, por eso me parece que es importante acompañarlos en este sentido. Yo tenía otra pregunta que también quiero hacer extensiva a don Felipe Tovar, si es posible, porque obviamente tenemos el paradigma estadounidense que tiende más a la autorregulación de la industria en acuerdos con el ejecutivo norteamericano encabezado por el presidente Biden versus esta regulación europea. No quiero colocarlo como dualidad entre la autorregulación de la industria y la regulación por parte del Estado. ¿Por cuál
¿cuál creen que ustedes que es el camino que finalmente deberíamos seguir como país? ¿El modelo eventualmente norteamericano o el modelo más europeo? También considerando que existe un proyecto de ley en el Congreso Europeo, en el Congreso norteamericano desde el año 2019, que es la ley de regulación algorítmica, me parece. No me acuerdo exactamente el nombre, pero que se ha demorado una infinidad y no ha avanzado nada en comparación con la Unión Europea. Esa sería mi pregunta. A ver, Felipe, tienen la palabra. La autorregulación no es el camino. Los grandes actores en el desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial, estoy hablando compañías como Meta, Apple, Google y probablemente otras que puedan no ser tan grandes, tienen un objetivo que es bien claro, que es el lucro. ¿Vale? Ellos tienen un negocio y como cualquier negocio quieren que el negocio funcione bien, ¿ya? Yo creo que nosotros deberíamos abogar por el uso y desarrollo de la inteligencia artificial para el bien social. Ese debería ser esa yo creo que debería ser el, 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 el objetivo desde los países. Entendiendo, esto es una visión bien personal, pero entendiendo la inteligencia artificial como una actividad crítica, en Chile al menos hemos construido institucionalidades para cuidar o para encargarse de temas como clima, desastres naturales, vemos hoy día, ¿cierto? Problemas de sesgo de género o incluir perspectiva de género en el Instituto de Ambiente, tenemos el Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Hace pocos años se creó el Ministerio de Ciencia porque la ciencia es prioritaria. Entonces, como una actividad prioritaria, es imposible pensar que la autorregulación va a llegar al beneficio, el beneficio homogéneo de la ciudadana. ¿Ya? Probablemente se van a solucionar algunos problemas, pero tenemos varios ejemplos de autorregulación ya en Chile que no resultan. Y con la habilidad que tiene la inteligencia artificial para amplificar brechas, creo que es particularmente peligroso pensar en autorregulación. A ver. Bueno, yo en este punto coincido completamente con lo que decía el profesor. Yo creo que el modelo, o sea, no, la autorregulación es el camino a seguir, pero es importante que la regulación no sea algo completamente de arriba hacia abajo. Lo que decía antes de esto de la vinculación, como se llama en Chile, que tiene que ver con esta cuestión de incorporar la perspectiva de actores clave, y actores clave incluye a los empresarios de manera central, digamos, ¿no? Incluye no solamente tomar la perspectiva de los actores, de este tipo de actores, sino que estos actores también puedan apropiarse de muchos de los principios que se articulan en la legislación, entendiéndolos como cosas que pueden jugar a su favor también. Por ejemplo, si hay algún tipo de certificación de estos sistemas, que esté por parte del Estado, esto también podría apoyar a la confianza por parte de usuarios en este tipo de productos y desarrollos. Entonces, me parece que sí o sí es la vía, digamos, de la no autorregulación, pero es clave no olvidarse de los actores, incorporarlos, sentarlos a la mesa. Recién vi que ahí tenían solicitudes de audiencias de personas que están encargadas no sé si del sector de desarrolladores o personas del sector empresarial, que ellas tengan un lugar, digamos, en esta discusión y que puedan apropiarse, digamos, de los principios que surjan, de las ideas, de las normas que surjan de esta discusión, me parece algo fundamental. Muchísimas gracias a quienes hoy nos han acompañado en las exposiciones, al profesor Tobar, bueno, nos acompañó también Dominique Hermosilla, ¿no es cierto? Y a Abel, por las exposiciones que han hecho, que creo que han enriquecido este debate, esta discusión del proyecto, a todos los
colegas parlamentarios que han participado de esta sesión. A todos muchísimas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.